Hola chicos, bienvenidos a otro video más de física. En este caso tenemos el análisis gráfico del movimiento en una dimensión y nosotros vamos a tener tres gráficas: posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Ahora, en este caso nosotros vamos a analizar el movimiento de un objeto y vamos a hacer las tres gráficas sobre cómo se comportan estas distintas variables con respecto a ese objeto. Entonces, por ejemplo, vámonos bien sencillo. Si, por ejemplo, digamos que esta es la posición y aquí son 0 metros, aquí son 5 metros y aquí son, no sé, 10 metros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una línea así, horizontal, en 0, date cuenta que no está en 0, pero la puse ahí para que se viera la diferencia. Ese objeto es horizontal y está manteniendo su posición, ¿cuál? En 0. Entonces, conforme pasa el tiempo, este objeto permanece en 0, por lo que ese objeto no se mueve, ¿sí? Ahora, voy a borrar esto y supongamos que tengo esa línea horizontal así. Entonces, este objeto está en una posición de 5 metros y conforme pasa el tiempo, este objeto permanece en esa posición, por lo tanto, no se está moviendo. Entonces, ¿cómo serían las otras dos gráficas de esa misma representación, de ese mismo objeto? Pues si no se está moviendo, su velocidad es 0, no se mueve. Y su aceleración, por lo tanto, como no se está moviendo, no tiene velocidad, pues tampoco tendrá aceleración. Entonces, este es el caso de un objeto con posición constante. Posición constante. Bien, ahora veamos el caso de velocidad constante. Ok, entonces vamos a ver qué te dije, el caso de velocidad constante. Velocidad constante significa que va a permanecer siempre a la misma velocidad. Entonces supongamos que yo aquí tengo 5 metros por segundo y esa voy a tener una velocidad igualita conforme pase el tiempo. Siempre va a permanecerse en 5 metros por segundo, no va a cambiar. ¿Cómo sería mi posición? Pues si el objeto lleva una velocidad, por lo tanto mi posición va a ir incrementando. Si estoy en la posición 0, conforme pase el tiempo, esta posición va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque yo tengo velocidad. Entonces la velocidad es produce un cambio en la posición. Y como es una velocidad constante, la posición va a cambiar uniformemente conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Velocidad constante, aquí está mi velocidad constante. Si yo tengo velocidad constante, mi posición va a cambiar uniformemente con el paso del tiempo. Como no tengo aceleración, eso significa, si no tengo aceleración, significa que no hay un cambio en la velocidad. Por lo tanto, mi aceleración es igual a 0. Repito, el cambio de la velocidad es igual a la aceleración. ¿Hay un cambio en la velocidad? No, siempre permaneció igual. Por lo tanto, la aceleración es 0. Veamos el tercer caso. El tercer caso es el mismo objeto, pero ahora su aceleración va a ser constante. Supongamos que mi aceleración va a ser de 5 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que esas son las unidades de la aceleración. Entonces, si mi aceleración va a ser constante, significa que no va a cambiar conforme pase el tiempo. Entonces, su gráfica sería así. Sería la misma conforme pasa el tiempo. ¿Cómo sería la velocidad? Si yo tengo aceleración, significa que mi velocidad va a ir incrementando uniformemente, ¿sí? A lo que era el caso anterior. Entonces, la aceleración me produce un cambio en la velocidad. Entonces, supongamos que mi velocidad empezó desde 0 y el objeto comenzó, tenía aceleración, pues. Entonces, mi velocidad va a ir incrementando uniformemente con el paso del tiempo, ¿sí? La aceleración me produce un cambio en la velocidad. Ahora, si la velocidad me produce un cambio en la posición, pero a la vez esta velocidad está cambiando conforme pasa el tiempo, pues significa que yo no voy a tener una línea así nada más.
va a cambiar mucho más rápido conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces a eso se le llama que tenemos un movimiento parabólico o una curva, ¿sí? Entonces, estos son los tres casos que nosotros tenemos. Posición constante. La posición constante, el objeto permanece en 5 metros durante el paso del tiempo. Entonces, si no se mueve, pues no tiene velocidad, no tiene posición. Velocidad constante. En la velocidad constante, pues aquí tenemos la velocidad que se mueve a 5 metros por segundo. Si yo tengo velocidad, por lo tanto, mi objeto se va a mover y la aceleración más cero. Y el tercer caso, aceleración constante. Mi aceleración me produce un cambio en la velocidad y este cambio en la velocidad me produce un cambio mucho más agresivo en el tiempo. Bueno, pues ya para terminar este video, mis gráficas, por ejemplo, imagina que estoy graficando la posición, ¿sí? Entonces, si la posición está inclinada, no importa qué. Si yo tengo una gráfica inclinada, significa que voy a tener velocidad. Si la gráfica está así, la velocidad va a ser positiva. Si la gráfica está así, mi velocidad va a ser negativa. Y si la gráfica está así, voy a tener velocidad igual a 0. Entonces, siempre que yo vea una línea inclinada, significa que hubo un cambio. Siempre va a haber un cambio, dependiendo de lo que esté graficando. Por ejemplo, si yo estoy graficando velocidad, y la velocidad es así, o así, o así, vamos a ver qué significa. Si está así inclinada, hubo un cambio. Y si hubo un cambio, significa que hay aceleración. Y esa aceleración es positiva. Si está inclinada, hubo un cambio, entonces hay aceleración. Y esa aceleración es negativa. Si está horizontal, significa que no hay cambio en la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es 0. Y mi velocidad es constante. No cambió. Y aquí, por ejemplo, volviendo al anterior, si no hubo cambio en la posición, mi velocidad es 0 y el objeto está en reposo, no se está moviendo. Y finalmente, cuando yo estoy graficando la aceleración, en este caso, siempre la aceleración va a ser así. Entonces tengo una aceleración constante. Sí, pero también se puede dar el caso que la aceleración vaya cambiando positivamente y que vaya cambiando negativamente. Pero en este curso no vamos a ver estos dos, no los vamos a ver, pero ten en cuenta de que sí existen. Bien, yo espero que te haya quedado claro este video, más que nada, más que hacer operaciones y demás, este video es más de comprender. Si hay un cambio en la posición, hay velocidad. Si hay un cambio en la velocidad, hay aceleración. Y la aceleración en nuestros casos que vamos a tomar siempre va a ser constante o 0. ¿Sí? Si la posición es 0 o está constante, el objeto está en reposo y no se está moviendo. Te recomiendo que veas este video las veces que sea necesario para que te quede claro, porque si yo pusiera un examen lo pondría con estos tipos de problemas. Bien, pues nos estaremos viendo en el próximo video. Bye bye, chicos.